Ahora sí estamos listos. Tengan muy buenas tardes, querida comunidad. Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio. Realmente cuando uno llega ya al tercer encuentro, como que siente ese apego de no querer salir de la escena donde nos hemos colgado. Eso nos pasa siempre que nosotros reconocemos que nos hemos encontrado en varias escenas, en varias páginas, en la historia de madre y maestra. Hoy tenemos la tercera sesión, el tercer momento para poder desprender, hablar sin miedo y seguir caminando en esos espacios que la vida nos eligió. Aunque a veces decimos que en este caso la docencia y la maternidad nos elige y ahí nos quedamos, pero trascendemos desde lo que estamos viviendo. Así que mi querida familia Pivea, a nombre de la organización que viene desarrollando actividades para promover habilidades, para poder desafiar el presente, nos hemos tomado el tiempo, nos estamos dando el permiso de trabajar con libros. Y en esta oportunidad, una escritora de talla internacional, la escritora Lorena Izquierdo, nos regala la mejor lección de su vida en el libro Madre y Maestra. Así que hoy abrimos el corazón, nos damos ese permiso para gozar de nosotras, de las mujeres que hoy nos acompañan. Probablemente también estén usando un varón, probablemente, o lo estén viendo en diferido, también va para ti, querido varón, tú que estás en ese mundo donde estás haciendo que las cosas pasen de manera diferente. Las personas que nos acompañan hoy día dedicadas a la docencia son promotoras de PRODEI de nuestro querido Perú. Gracias a la participación y el acompañamiento del equipo de escritores de Proyecto Pivea, hoy estamos haciendo que esta siembra de libros sea una siembra de prosperidad. Queremos que el trabajo de las docentes sea un trabajo de conciencia y que a través de ellas, que son el canal adecuado, nuestros niños desarrollen la resiliencia. Esos niños de los entornos rurales tienen que ser hombres resilientes, mujeres resilientes, que sepan también transformar su realidad desde la transformación personal. Así que bienvenida, yo quiero darle la bienvenida a la escritora, la doctora Ada Miriam Lugo, a quien pido aplausos para ella. Gracias, querida doctora Ada Miriam Lugo, por su participación, una mujer también entregada a la escritura y a todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños y de las niñas. Gracias, doctora Ada Miriam Lugo. Desde Ecuador nos acompaña la escritora María Elena Loaiza Vidal. Ella es escritora, conferencista, también es coach. Este año nos estará acompañando con una de sus grandes obras. Gracias por esa ternura que siempre nos deja en sus escritos y en sus mensajes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y desde Chile, aplausos para María Elena, ¿no? Y desde Chile nos acompaña la escritora Sandra Flores. Sandra Flores es una escritora con una delicadeza para tratar temas cotidianos. El cuidado, por ejemplo, de los ancianos, pero también la labor maternal, eh, las situaciones adversas que la vida nos presenta las convierte en situaciones de oportunidad para el crecimiento de las personas. Y eso es una habilidad que hoy lo estamos promoviendo desde el libro Madre y Maestra. Así que muchas gracias, queridísima Sandra Flores desde Chile. Gracias por acompañarnos y ser parte de este equipo maravilloso que siempre está promoviendo la lectura desde un nivel consciente. Ese nivel consciente nos va a llevar a despertar y decir, ya he leído, ahora qué hago con lo que leí. Ya es sentido, porque la lectura promueve eso, las emociones. Ahora, ¿qué hago con lo que he sentido? Hay que devolverlo, hay que sacarlo, pero de una manera que nos permita decir, estoy mejorando, estoy sintiendo que las cosas las estoy viendo de otra manera y las estoy haciendo también de una manera distinta, porque yo los estoy provocando. A ese nivel estamos trabajando. Doy la bienvenida también a nuestra querida escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Gracias por acompañarnos, querida Amparito, muy apreciada en nuestro país y en el mundo por su pedagogía. Muchísimas gracias, querida Amparo, por estar siempre atenta a lo que estamos haciendo. Nos llena de mucha Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Nos llena de mucha alegría. Gracias, Amparito, por estar acompañándonos en esta bonita tarde. Muy bien, y el saludo y la bienvenida a Elizabeth, que ya nos acompañó desde la semana pasada también con su voz. Bueno, ya tenía también en su tercer momento. Gracias por acompañarnos.
La bienvenida para las maestras de los niños de infancia de las zonas rurales. Ana Rosa, Luisa Becerra desde Cayaltí, Kate Minguillo de Ferriñafe y Dotila Ramón. ¿De qué parte eres, Dotila? ¿Me escribes ahí o nos indicas? Y bueno, Eh, la bienvenida a especial a nuestra queridísima Lorena Izquierdo. Es nuestro penúltimo encuentro. Y verdad que el libro pareciera que nunca se acabara. Cada vez que abro la página digo, Dios mío, puedo regresar a la siguiente, a la anterior. Eso no. Sí, se va, pero ahora tiene que... Eso está en Ahí está, a la anterior, y no salgo de lo que he leído, de lo que he leído, porque conecta muchísimo. Yo quiero que recibamos con toda esa actitud y con ese merecimiento de honores y de aplausos para nuestra queridísima Lorena Izquierdo, madre y maestra. Así que Muchas gracias. ¿Cómo aplausos. es eso? Gracias. Menos mal que yo no quepo ahí. Muchísimas gracias, por aquí estamos, muchísimas gracias por acompañarnos, qué hermoso, ya se ve por aquí, Katy nos está diciendo, hola, Katy, te visitamos el jueves, y con Cayaltí estamos el viernes con el equipo de Cayaltí, con la niñez y con las maestras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, queridísima Lorena Izquierdo, gracias por este momento tan agradable, tan nuestro. Y yo sí quisiera decirles, por favor, antes de iniciar, hagamos honor al libro. Estamos en esa semana donde el libro es el fiel amigo, el que siempre nos acompaña, el que nos está abriendo la mente, pero también la voz. Y el silencio también. En el silencio también se comunica. Así que con esa actitud vamos a dedicar este momento a todas las personas que escribieron los libros y de manera especial, pues, a los que pertenecemos a este equipo. Así que para ir resonando con este libro que nos lleva a otros libros y es inevitable que aparezca la intertextualidad, porque lo que yo leo acá, luego digo, estoy en otro momento. Chat, algo escribió por aquí. Saludos a todos. Soy de Loja, Ecuador. Dotila es de Loja, Ecuador. Gracias por acompañarnos. Hoy la familia sigue creciendo. Gracias, Ecuador. Tengo gran aprecio por la familia ecuatoriana. Hemos estado por ahí. En mayo se va a estar por acá y nosotros vamos a regresar. Y en eso estamos, pero ya vamos a estar por ahí más seguidos y nos vamos a frecuentar más. Bueno, ahora sí, dejo de hablar y doy pase a quien hoy va a ser la voz y la vocera de Madre y Maestra. Adelante, adelante, Lorena Izquierdo. Gracias por tu Bueno, compañía. muchísimas gracias, María Isabel. Muchas gracias a todas por acompañarme. En esta ocasión quiero agradecer, como bien dice, ¿no? Mi libro, Madre a una madre, es Elizabeth, es madre de 4 niños, ¿no? Entonces, para que vea también tal vez su ejemplo, cómo está en relación con mi libro. Y a Dotila, que es maestra, y es maestra de infantil. Entonces también como ella también ha logrado ser madre de tantos niños, ¿no? Entonces muchísimas gracias a las dos que les he invitado como madre y como maestra para que sean partícipes de esta tarde. Bueno, vamos a continuar y nos quedamos nosotros en travesuras y aprendizajes. Dice, los recorridos y visitas de observación son una de las Lorenita, ¿qué página actividades. es? Perdona. En la 41, Amparito. Gracias, mamá. Ya. Los recorridos y visitas de observación son una de las actividades más comunes en el preescolar. Solía realizarlas con frecuencia. Como el centro educativo donde trabajaba quedaba muy lejos, era necesario movilizarnos en buseta. Allí era un bullicio de alegría por salir todos juntos a conocer y recorrer ciertos lugares específicos de nuestra ciudad, pues los mejores aprendizajes son aquellos en los que se puede vivenciar. Si apagamos el micrófono, tal A ver, vez, Amparito, tu micrófono creo que es. Ya, Va, va. ok. Ya lo ya. encuentro. Un momentito, que se me perdió Cuenta. el micrófono. Qué pena. Ah, No, ya, 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 ya. ya. Dice, pues los mejores aprendizajes son aquellos en los que se puede vivenciar cada una de las actividades. Y eso es una realidad.
Para salir solía marcar sus manitas con adhesivos de colores fuertes y enumerarlos para evitar que alguno se me fuera del grupo. Igualmente, era toda una charla sobre el comportamiento que debían tener mientras estaban fuera del jardín de infantes. Bueno, fuera de lo que está aquí escrito, miren, uno se ideaba, ¿no es cierto? Y yo simplemente les ponía las gomitas que ponen para los precios, ¿ya? Esas etiquetas, entonces iba marcándoles y con esas etiquetas si salíamos algunos paralelos y yo me daba cuenta que, por ejemplo, ¿no? Esas verdes fluorescentes eran los míos o las naranjas, ¿no? Ya, después salimos vuelta con un cordón largo, con una soguita y se hacía nudos y cada nudo era un niño, entonces cada niño tenía que ir con un nudito. Ah, wow, Bueno, qué lindo. ahora el turno de mis hijos. Tenía que vivir cada una de estas actividades que yo también las programaba para cumplirlas como maestra con mis niños. Claro, pero en su jardín de infantes. Y fue así como un día, al irles a retirar como era de costumbre, su reacción al verme fue un poco diferente. Uno de ellos, el más inquieto, me mostraba su bolsillo algo bultuoso y me decía, no tengo que contarte nada. De pronto, eran los dos que sacaron paletas de dulces de sus bolsillos, Hugo, y repetían nuevamente, no tenemos que contar nada. Al llegar a casa, pude notar que el tercero estaba muy callado y de pronto empezó a querer llorar. Perdón un minutito. ¿Sí oye una bullita de un perrito o no? No, Ah, yo no, ya, mejor entonces, ya, no hay problema. ya. Ya. A ver, como era de costumbre, su reacción al verme fue un poco diferente y uno de ellos, el más inquieto, me mostraba su bolsillo algo bultuoso y me decía, no tengo que contarte nada, ya que los niños casi en su mayoría no mienten o no pueden mentir. Ujú. De pronto eran los dos que sacaron paletas de dulce de sus bolsillos y repetían nuevamente, no te tenemos que contar nada. Al Oh, llegar a casa pude notar que el tercero estaba muy callado y de pronto empezó a querer llorar. Le pregunté qué había pasado, pero antes que él me contara algo, ya sus hermanos me habían dicho, dijo la profe que no te contemos, que David se perdió. mm, Mi reacción fue de inmediato con preguntas, pero ellos mismos me decían, pero ya apareció. Cogí el teléfono y llamé a su maestra a preguntar qué había sucedido, pues mi hijo estaba muy nervioso. Sé lo difícil que sería para ella tener que relatarme lo que había pasado en aquel recorrido que habían realizado, caminando por las aceras hacia un museo en el centro de la ciudad. De pronto se dieron cuenta que faltaban dos niños con apenas 4 años. Uno de ellos era mi hijo. No saben cómo se pudo salir del grupo, que fueron momentos de angustia donde todos los maestros del jardín de infantes se movilizaron en su búsqueda por todas las calles de la ciudad. Pero la sorpresa fue que cuando regresaron las maestras, los dos pequeños perdidos estaban sentados en la acera afuera de su jardín, cogidos de la mano, esperando a sus compañeros. Habían realizado el recorrido solos, sorteando el tránsito y cada uno de los obstáculos que encontraban en el camino. Como maestra, tuve mucha empatía al escuchar su explicación sobre aquella situación, pero al mismo tiempo era madre y lo único que sentía era angustia. No podía creer, ya que justamente en esos días las calles de la ciudad estaban con grandes aberturas porque se realizaba el nuevo alcantarillado de la ciudad. Lo que yo practicaba en cada salida solía comentar con mis hijos y siempre hacía referencia a que yo les pedía no soltarse la mano y recordar siempre el nombre de su jardín de infantes. Ahora mi hijo había puesto en práctica lo que yo enseñaba a mis alumnos. mm. Aquella experiencia fue realmente una lección para todos en casa. El más pequeño había regresado sano y salvo, gracias a Dios. La etapa preescolar era muy buena para ellos. Disfrutaba siempre. Les gustaba ir a su jardín de infantes y querían a sus maestras, pero algo ya les empezaba a molestar, pues muchos los confundían.
Y para evitar esto simplemente les decían gemelos. Y era verdad. Muchas personas me los confundían más cuando estaban vestidos de igual manera. En las aulas universitarias uno se prepara y cree que ya lo sabe todo. Y me doy cuenta que hay otra universidad más grande, donde aprendo de aquí al infinito. Y esa es la universidad de la vida. La práctica diaria me había convertido, además de ser maestra de infantil, en artesana, decoradora, enfermera, poeta y cocinera, mecánica, cantante, escritora, bailarina, narradora, costurera, tía, abuela y lo más divertido, payasita. Porque en realidad una maestra parvularia, una maestra de infantil de inicial, siempre se convierte en payaso. Desconocía tanta habilidad que yo había tenido guardada muy dentro de mí. De pronto, construía juguetes con material de desecho y los decoraba para luego, junto con mis alumnos, realizar los mejores adornos para cada ocasión, como dar el regalo a mamá o a papá en su día. Y algo que les cuento fuera de esto es de que, bueno, uno tiene que dar ejemplo, ¿no? Si uno recicla, hago los adornitos y uno tiene en la casa y de repente dice, ¿para qué guardas basura? Pero la basura a uno le sirve tanto. Y yo sí hago lo que predico en este caso porque hasta ahora me cuesta desprenderme de cartitas que me hacían, ¿no? Incluso de mis hijos y de mis alumnos o de la primera tarjeta del Día de la Madre. Y yo les ruego mucho a los padres de familia, les rogaba mucho de que por favor no voten. Decían, para ustedes a lo mejor es basura, pero guárdenles, me acuerdo usted, por un mes les decía, o por una semanita, pónganle en la refrigeradora o ténganle en la sala, porque para él es una obra de arte, ¿no? Así es. Ya, el Día de la Madre y del Padre son una de las ocasiones donde la maestra parvularia pone a prueba sus mejores habilidades, preparando una programación donde los más pequeños se luzcan ante sus padres y ante todo el auditorio que acude a deleitarse con cada uno de los números que participan en tan esperada fecha. Varios fueron los años que tuve madres solteras, pero un año en especial me tocó un papá soltero. Era la primera vez que yo decía era un papá soltero. Su esposa había fallecido y se avecinaba esta fiesta del Día de la Madre. A uno como docente le toca realizar una anamnesis familiar donde pude conocer mucho más sobre cada uno de sus alumnos. Por ello, conocía este caso. Trataba de que aquel pequeño que no tenía mamá participara igualmente con alegría del programa. Aquel día llegué a casa y no dejé de pensar en mi niño. Siempre los tenía presente a todos, pero este caso era muy particular. De pronto me vi escribiendo una poesía para su madre y desde ese momento me pude dar cuenta el gusto que tenía por la poesía. La escribí en la noche. Su título era Escúchame, mamá. La leía una y otra vez. Era la poesía con que participaría mi pequeño. Aquel Día de la Madre fue un éxito. Los aplausos fueron interminables y las lágrimas de su padre que mojaba su rostro con amor y alegría, se acercó a su pequeño y muy emocionado lloraba junto a él. Luego escuché decir de sus labios, Lorenita, gracias por ser la maestra de mi hijo. Aquella poesía contenía un mensaje donde le contaba a su madre que no se preocupe, que papá también lo acariciaba tan suave como mamá. Ya tenía más experiencia siendo maestra de infantes. Cada participación de mis alumnos para las programaciones en las diferentes fechas que el calendario escolar las marcaba como festivas dejaron de ser una preocupación y cada vez más se convertían en aprendizajes satisfactorios al tener que compartir con mis niños en cada una de sus presentaciones. Bueno, en el libro tengo unas fotografías, ¿no? Que van pasando. María Isabel está Sí. viendo. La expresión oral y escrita era uno de los ámbitos que más disfrutaba y en el que lograba que desarrollen más su lenguaje. Por ello inicié con poesía infantil, relatos, cuentos, y preparaba mis obras de teatro con mis niños de preparatoria. Fui descubriendo muchos talentos. A otros trataba de pulirlos aún más en sus habilidades. No importaba que sean tan pequeños. Igual les contagiaba esas ganas por ser positivos, alegres
de hacer cualquier papel, no importa si representaba a cualquier personaje. Podrían ser desde un animalito, una planta, la princesa, el príncipe o su héroe favorito. Me apasionaba hacer pequeños escritos para luego preparar a mis alumnos en las disertaciones de los mismos. Aquí está una muestra de cómo descubría los diferentes talentos en mis alumnos. Cuando se acercaban las fiestas del maestro, yo redacté un escrito titulado Saludo al maestro en su día y preparé al niño Jesús Adrián para que exponga al público. Alumnos, profesores y padres de familia lo escuchaban muy atentos. Jesús Adrián representó a su grupo de jardín de infantes y continuó con su amor a la poesía. Muy aparte de esto, les cuento que Jesús Adrián ahora, bueno, él es, ya digamos, es un orador, ¿no? Y también él es pastor de una iglesia y él siempre cuenta la anécdota de cómo empezó sus inicios conmigo y yo le decía, vamos, tú puedes, tú puedes. Y él estaba justo en un proceso que los papás se estaban divorciando y aunque ustedes no los crean, el papá me decía que todavía no iniciaba ese proceso y la mamá porque lo veían al niño que empezó tan pequeñito y se presentaba en un lugar y en otro lugar, ¿no? Y siempre él ponía y decía, ponía al frente su familia y decía, la familia lo es todo. Y eso fue como un cordón bien fuerte que los tenía juntos, ¿no? Pero lamentablemente pasaron unos años y luego se separaron, pero él sigue siendo un gran orador. Y siempre me recuerda y me escribe y dice que fui su maestra que le enseñó esto. Y les voy a leer lo que le escribí. Que como aquí en el libro tengo un QR, sale directamente él, ¿no? Pero les voy a leer. Dice, no soy arquitecto para construir edificios, construyo sueños y valores, soy profesor. Yo no soy poeta ni soy escritor, simplemente soy un niño que quiero dar mis infinitas gracias a todos los maestros de la unidad educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja por tener la profesión más maravillosa, ya que por vuestras manos han pasado policías, militares, astronautas, políticos, presidentes, doctoras, enfermeros y tanto más, pero lo más maravilloso, nuestros padres. Permítanme dirigirme a ustedes a nombre de toda la niñez. Estén seguros que sus enseñanzas darán buenos frutos. ¿Cómo no reconocer el amor tan infinito que tienen a sus alumnos? En muchos de los casos, que sean como mi maestra, Lorenita, convirtiéndose en madre, abuela, tía, enfermera, doctora, que hace milagros de amor. Sí, milagros de amor, como sanarnos las heridas con un simple beso, quitarnos los temores con un fuerte abrazo, diciéndonos siempre, tú sí puedes, sigue adelante. Hoy en su día reciban la más sincera felicitación por la tarea ardua de haber enseñado a los niños, por entregar parte de su vida para compartir con nosotros. Gratitud a ti, maestro, por alimentar nuestra mente con tus enseñanzas. Hoy formas niños de bien y luego seremos hombres de trabajo, señores y señoras. Eso lo escribí yo a él y participé y Ay, en ese tiempo fui yo presidenta del gobierno escolar y lo presenté en la institución donde trabajaba en la universidad. Les entregué a todos los maestros en CD y es un recuerdo que lo llevo muy grato porque recibí buenas críticas. Bueno, dice, el primer programa del Día de la Familia en el que participaban mis hijos lo disfruté a lo máximo. No era raro que fueran el centro de atracción por el simple hecho de ser gemelos, sino porque eran tres pequeños traviesos que no paraban ni un minuto de moverse. Cada tarjeta, dibujo o adorno que mis hijos realizaban, siempre los valoré, tal vez más que cualquier mamá, y hasta ahora, ya que yo sabía cuál difícil era lograr que esas manitos pequeñas hicieran aquellos trabajitos, que eran verdaderas obras de arte ante sus ojos y los míos, obras de arte por las que me han llamado la atención, por aún tratar de conservarla. La historia de los perdidos se volvía a repetir, esta vez
Ya estaban en lo que sería la escolaridad, su primer año. Crecían ellos y crecía mucho más sus ganas de experimentar con todo lo que asomaba a su paso. La rutina diaria era recogerlos a la salida de la escuela. Mas un día sucedió que llegué como de costumbre y al entrar a buscarlos no los veía en el lugar que debían esperarme. Me llamó tanto la atención que ya no habían niños en los patios de la escuela. Corrí de inmediato a la dirección del plantel y pregunté por mis hijos. La respuesta me dejó sorprendida al avisarme que los habían enviado a casa a todos los estudiantes a las 10 Uy, de la Dios mañana. mío. Ya habían pasado 2 horas y cuarto. Desde ese momento inmediatamente fui a mi domicilio, rezaba para que estuvieran ya en casa y parecía que se les había cumplido su sueño de ir caminando a su casa, porque siempre los iba a recoger. Aunque estaba lejano, pero añoraban ir solos. ¿Cuál sería mi temor al no encontrarlos tampoco allí? Ay, Dios. Fue así que inicié una búsqueda desesperada por domicilios de familiares. Preguntaba a todo el que conocía, y nadie me daba una respuesta. La desesperación y el pánico se hicieron presa de mi persona. Al igual que siempre, imploraba viendo al cielo que no les haya pasado nada. Habían pasado ya 5 horas desde que los habían enviado a casa y mis hijos no asomaban. Enseguida empezó la búsqueda. Justamente ese día, su papá se encontraba en comisión fuera de la ciudad. Esto aumentaba mi desesperación por encontrarlos y simplemente ya no sabía dónde más buscarlos. De pronto, escucho unos gritos. ¡Mamá! Era la voz de mis gemelos. Al regresar, al mirarlos vi que venían sonrientes, como si nada hubiera pasado. Corrí a ver cómo estaban y no podía controlar mi llanto. Revisaba sus manos, su cara, su cuerpo y de inmediato escucho que me preguntaban, ¿por qué llorabas? En ese momento casi me era imposible explicarles. Lo único que hacía era dar gracias a Dios que los tenía junto a mí. ¿Dónde habían estado? Era mi pregunta. Y la persona que estaba atrás de ellos era papá de un compañerito de clases. Me supo explicar que como se enteraron todos de la desaparición, empezaron a colaborar con la búsqueda por los alrededores de la escuela, que al pasar por una pequeña tienda de abastos, escuchó la risa de mis hijos, que por cierto, era, dice, pero sigue siendo muy particular. Se acercó y los pudo ver sentados en el suelo, que reían disfrutando de unas palomitas de maíz, del canguil que decimos aquí en Ecuador, al ver una serie animada. Cuando los retiró de aquel lugar, el dueño del local les supo explicar que los retenía allí hasta ver si alguien llegaba, porque ellos le habían contado que su papá está de comisión fuera de la ciudad y que su mamá sale tarde del trabajo. Qué difícil que era lograr que mis pequeños traviesos sean un poquito más tranquilos. La conversación era diaria sobre evitar accidentes, no hacer daño a nadie, evitar ingerir medicamentos, no jugar con agua o con candela y jamás irse con alguna persona desconocida. Ya no sabía qué más decirles. Y cuando estaban en silencio, los tres juntos, esa era la alerta más grande. Las visitas al pediatra eran constantes. Cuando uno enfermaba, era inmediatamente que enfermaba el otro. Recuerdo que lo primero que hacía era conversar con los tres juntos. Les preguntaba de todo y era un tiempo extra escuchando a cada uno de los que relataba. La recomendación siempre era directa a ellos. Por favor, eso les decía el doctor, no tomar los medicamentos solos ni darle al hermano nada sin el permiso de mamá o de papá. En una de las visitas le revisaba a uno de ellos sus ojos, ya que siempre se le irritaban. La explicación, aparte de la medicina, era que se le acumulaban mucho las partículas de polvo en sus pestañas, ya que en realidad tienen o tenían y tienen aún unas hermosas pestañas bien largas y rizadas y son bien tupiditas. La recomendación era que tratáramos de evitar el polvo cuando sería el polvo. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver a mi hijo subido sobre una silla, mirándome frente al espejo? Se acababa de cortar él un extremo de sus pestañas del ojo derecho. Sí,
Este era el problema, hay que cortarlo. Seguramente era la idea de mi pequeño travieso y sus hermanos, como siempre, cómplices en todo. No era muy lejano el tiempo que había transcurrido cuando su papá llegó con una máquina nueva de afeitar y ellos se deleitaban observándolo, como se hacía la barba, y no quisieron quedarse atrás. Y uno de ellos fue el barbero y le rasuró la ceja al hermano. Ay, Y ya que no tenía barba, era tan simple la explicación que me daba. Para ellos todo era juego. Y me decían que están aprendiendo. Las travesuras son sinónimos de aprendizaje y así es en realidad. En los niños, y cómo no saberlo si durante todo el tiempo de madre y de maestra pude ver lo que otros no veían, valorar lo que parecía tan sencillo, conocer el lenguaje que expresaban con su cuerpo, reaccionar ante un llanto diferente, ante un gesto, una mirada, una sonrisa o simplemente una palabra. Dios me había bendecido con tres varones hermosos que con sus travesuras me asombraban y habían aprendido a trabajar en equipo. Y yo era un buen equipo. Pero aunque eran iguales, yo trataba de que cada uno no tenga su identidad. Si desde muy pequeños los vestía con colores diferentes, el primero siempre llevaba traje azul, el segundo verde y el tercero amarillo, o algo de esos colores para evitar tanta confusión. Al momento de alimentarlos, darles sus vitaminas o medicinas, si los requerían o bañarlos, pero asimismo en cada cumpleaños o cuando fuera necesario, recibían sus regalos y eran tres trajes exactos. Era inevitable de no vestirlos igual. Esa complicidad que existía entre los tres sería útil en el momento preciso, cuando más lo necesitaría. Una mañana de fin de semana, cuando me encontraba realizando las tareas del hogar, sufrí un dolor muy intenso hasta que perdí el conocimiento. Mis pequeños traviesos esta vez fueron mis verdaderos héroes, pidiendo ayuda para llevar a su mamá a una clínica. Cuando desperté, estaba junto a mi esposo, preguntando a qué horas y cómo llegué allí. Habían tenido, había tenido un cólico renal. Me pude dar cuenta cuál infinito es el amor de una madre a sus hijos, como el amor de los hijos a una madre. ay, qué lindo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, pero no quiero cortarles el hilo. Entonces, ¿qué les parece si continúo con un poquito para no quitarles? Sí, ¿Ya? sí, Y sí. bueno, algo de aquí que a lo mejor no está aquí también, algo que me hizo, o sea, mucho me dolía a mí, digamos, no sabía de qué manera tratarles a ellos, es porque ellos tenían una fantasía, los niños tienen una fantasía única. Y una vez en la casa de mi madre, ellos todavía pequeños cogieron a su hermano y lo amarraron con unas sogas y simplemente estaban con hojas secas en el árbol, al pie del árbol, y jugaban a los indios. Y prendieron la candela para quemarlo al indio, y el indio era su hermano. Ay, Entonces, esta vez, por ejemplo, yo no sabía cómo reaccionar, si llorar, si gritar, si hablarlo, si reírme. Eh, yo me desfallecía simplemente, ¿no? Entonces siempre, pero cuando yo no oía bulla, tenía, tenía temor, pero así extremado, porque si algo están haciendo, y casi lo queman al hermano. ¿Y qué estaban haciendo? Jugando a los indios. Y el tercero era feliz, dejándose quemar por los hermanos. Bueno, dice el milagro de amor. Llevo Sí. conmigo el recuerdo de una fría mañana y un tremendo dolor. Me sentía nerviosa al entrar a una clínica y realizarme un examen tras otro. Eran demasiados días que me sentía a morir. Había acabado de hacerme una cauterización del cuello del útero que mi ginecólogo me había recomendado. Apenas unos días antes tuve un esguince en mi mano y me sometí a procedimientos con radiografías. Sentía tanta molestia y también sentía a mi vientre un poco abultado, para lo cual el médico me recetó medicamentos desparasitantes. Parecía que era algo muy lógico. quiere el otro embarazo. Recuerdo que el día que recibí la anestesia y me realizaron aquella cauterización, sentía morirme.
No tenía fuerzas ni podía siquiera abrir los ojos. Mi pensar era que algo me ocultaban, que seguramente tenía algo mucho más grave. Los coágulos que botaba me hacían recordar aquella vez que perdí a mis niños en el primer embarazo, que tuve el primer embarazo también gemelar y los perdí, ¿recuerdan? Sí. Así que no lo pensé más y tomé la decisión de dejar la clínica e irme por mi propia cuenta. Me escapé de la clínica, del hospital. Al siguiente día fue una decisión impulsada por Dios. Me dirigí a otro establecimiento de salud y mientras me realizaba una ecografía, el médico que me atendía, recuerdo muy bien su expresión. Lo pude observar como en su rostro todo caminaba. Él movía su cabeza y Todo cambiaba. susurraba algo para sí mismo, mientras empuñaba su mano y la golpeaba sobre su pierna. Y fue así que me tomó de la mano y me explicó la causa de mi desesperación y malestar. Me acababan de hacer un aborto. Aún se veían algunos restos y lo más sorprendente, podía ver a otro bebé tratando de aislarse lo más que podía para que no lo lastimen. Había sido nuevamente un embarazo doble. Era el tercer embarazo doble que tenía. Pero esta vez de mellizos, ya que estaban en placentas diferentes. No creía lo que escuchaba y en realidad yo podía ver a mi bebé. Ya tenía 8 semanas de embarazo. Ese día lloré demasiado. Había perdido otro hijo y ni siquiera sabía qué sería. Eran dos placentas. Hubieran sido mellizos o mellizas. Desde ese mismo minuto sentí que mi vientre creció, como que mi nenita quería que le viera para poderse acomodar dentro de mi vientre. Inició así un verdadero desafío por tener a mi bebé y no permitir que nada le pasara. Escuchaba que por las radiografías, por la anestesia y por el medicamento para los parásitos, por todo ello debía detener el embarazo, pero no lo permití. Mi lucha era diaria y con una seguridad que solo Dios me la pudo haber dado, pero a mi bebé nadie la tocaba. Era algo mágico que sucedía desde el día siguiente. Mi vientre creció. Y no les miento, creció bastante. Tuve que conversar con mis pequeños y contarles que pronto tendrán a un hermanito o hermanita en casa. La respuesta fue de alegría. Como padres lo único que queremos es el bienestar de nuestros hijos. Y ahora nos colgaríamos de Dios para pedirle que nuestro bebé nazca bien. Recuerdo haberme entregado a mi bebé al divino niño, ya que cuando dormía solía ver cómo al momento de nacer no estaba completo. Le faltaban sus manitas. Otras veces le veía sin piernas y no podía ver su rostro. Ese dolor solo lo conocía Dios. Me guardaba todos los sufrimientos, sentía desmoronarme. Sin embargo, sacaba mucha fortaleza y trataba de ser la madre y la maestra durante el día siempre contagiada de energía y alegría que me brindaban mis hijos y mis pequeños alumnos. Fue un 30 de abril que Dios quiso que mi bebé naciera. Nunca nos aforramos a conocer el sexo del bebé o a pedir que sea una niña. Lo único que pedíamos cuando orábamos en las noches todos juntos era de que el bebé o la bebé esté bien. Ese era nuestro pedido. Ya en el momento mismo del parto, tenía miedo y venía a mi mente las imágenes de los sueños. Pero Dios nos había regalado un milagro lleno de amor. Fue posible continuar un embarazo de mellizos de alto riesgo, ya que a mi otro bebé le perdí a las 8 semanas. Porque desde el mismo segundo que supe que estaba embarazada, amé a mi hija y la defendí ante todo. La alegría era doble, estaba completa y era una hermosa niña la que por promesa de sus hermanos a la Virgen María le pusieron ellos el nombre de María Lorena. ¿Cómo no dar gracias infinitas a Dios por permitirnos tenerla? Ahora había una niña en casa. Era un juguete nuevo, pero esta vez un juguete de carne y hueso. Inició de esta manera otra experiencia. Una niña en medio de 3 varones. Los tiempos de admiración observando a su hermana eran muy largos. Las discusiones para pelear por el turno de darle el biberón o pasearle en el coche era algo muy divertido.
Ahora en casa se habían agregado ciertos juguetes, como las muñecas, las ollitas, las cintas y los accesorios para decorar los trajes de una niña. Era muy bonito ver cómo los tres varones de pronto armaban todo una programación para su pequeña hermana. Le cantaban, le bailaban, le hacían gracias con sus rostros y todo para que ella se divirtiera. Mis hijos eran mi gran ayuda al momento de cuidar a su hermano, pero esta alegría también estaba muy ligada a la preocupación, ya que era 7 años más que había vivido en constantes sorpresas, tanto buenas, insólitas y también dolorosas, y sobre todo por las experiencias en las que se llevaban siempre en travesuras el primer lugar. El maquillaje de mamá, que por cierto era muy poco, había sido el juguete perfecto para darle a su hermano. Y ellos tenían que iniciar sus travesuras, maquillar a su hermana con lo que encontraban. No importaba si eran los marcadores permanentes de mamá, que muchas veces la encontré pintada con los marcadores permanentes y no lograba sacarle. Con 4 hijos debía planificar bien el tiempo entre mi trabajo y mi hogar, pero mi deseo de superarme aún más en mi profesión estaba siempre presente. Por eso decidí estudiar el doctorado en psicología infantil y educación preescolar. Tendría que esforzarme mucho y así lo hice. Los fines de semana ya no eran de descanso. Asistiría nuevamente a las aulas universitarias. Uno de esos fines de semana me era imposible dejarle a mi niña bajo el cuidado de sus hermanos. La persona que me ayudaba en casa no podía asistir aquel día y era una gran responsabilidad cuidar a su hermano, apenas de 3 años. Así que decidí solo asistir una jornada llevando a mi pequeña y nuevamente Dios estuvo junto a ella. Manejaba una camioneta junto a mi pequeña hija de regreso a casa, justamente en un redondel donde había muchísimo tránsito. No sé cómo se abrió la puerta de aquel vehículo y mi niña cayó al suelo. Al mismo tiempo, con una mano tomaba el volante y sin ver adelante, con mi otra mano avancé a sostener una de sus largas trenzas de su cabello rizado, pero no podía frenar y con una fuerza única trataba de sostenerla. Solo escuchaba gritos y no veía su cuerpito. La arrastraba, la arrastré yo unos metros hasta que el vehículo pudo parar. Me ayudaron personas que vieron tan terrible suceso. Llevé a mi niña de inmediato a la clínica para que le hicieran todos los exámenes posibles. Sus piernitas se habían protegido bastante con sus medias pantalón de lana que solía ponerle. Tenía leves rasmillones y su cabecita con mucho dolor por haberle sostenido tan fuerte. Era un milagro. Mi nenita estaba bien después de ser arrastrada. Las llantas no la toparon. Una madre jamás se cansa de amar y una maestra de aprender. Por ello, ser madre y maestra es saber resolver tantas situaciones que se presentan con mucho amor, con una paciencia infinita, haciendo magia por tener 1000 oficios y profesiones, por hacer que el tiempo se detenga, para admirar cada minuto que sus hijos crecen, por ser el ángel que Dios envió a la tierra para protegerlos. Todas esas magias se dan mientras nuestros hijos crecen, pero ya la mayor enseñanza es cuando uno vive cada experiencia diaria junto a ellos. Experiencias que muchas de las veces se quedan grabadas en la mente y en el corazón por siempre. Como toda madre con sus hijos, en esta etapa escolar, uno quiere disfrutar de cada momento especial de los programas donde sus hijos sean protagonistas, de los mismos, pero qué difícil es cuando uno es maestra. Y las maestras que están aquí me lo van a decir, sí. Sí. Recuerdo que preparaba sus trajes, los vestía, los repasaba e incluso llegaba a dejarlos a su escuela antes de iniciar los programas, pero no podía quedarme junto a ellos. Debía estar frente al grupo de mis niños. La persona que les acompañaba casi siempre era mi madre, quien se trasladaba de otra ciudad para acompañar a sus nietos. Igualmente su abuelita paterna era su compañía. Siempre traté de prepararlos para que no se sintieran tristes sin mi presencia. El tiempo transcurre y ya mi pequeña niña inicia su etapa escolar. Ya no era el mismo cuadro donde los tres hermanos podían acompañarse y no sentirse solos.
cuando no podían estar con ellos. A lo contrario, mi nena siempre solía preguntarme por qué ella no tenía una hermana con quien jugar. Y claro que jugaba con sus hermanos, pero le hacía falta alguien más. Qué interesante, qué interesante. ¿Verdad que Qué en toda bonito. la narrativa, Lorena, yo te felicito porque no hay ningún espacio donde tú solo te dediques a hablar de mamá, de la maternidad biológica, sino que también fusionas la maternidad pedagógica? Yo creo que a ti te caracterizó siempre, ¿no? Siempre que estabas en la escuela, tú revelabas en tu sentir, en tu hacer, la maternidad biológica con tus hijos. Y cuando estabas en casa, también hacías lo mismo. Y bueno, la narrativa de hoy ha sido una narrativa fuera de lo común. No pensaba escuchar tantas travesuras que realmente nos han hecho soltar carcajadas. Muy bien, vamos a abrir los micros, vamos a respirar un poquito, soltamos y es hora de escucharnos, sentir la palabra y que esto pues sea una fiesta. El libro nos hace vivir y bueno, lo vamos a expresar y decirle hasta dónde el libro de Madre y Maestra está haciendo de que nosotros como mujeres, como madres, como maestras, podamos seguir en esa ruta, porque es un servicio que tiene un inicio, pero no tiene un final, ¿ok? A ver si abrimos los micros. Voy a abrir aquí. Oh, creo que ya estoy acá en la línea. Muy bien. A ver, Cualquier pregunta o que quieran cualquier ustedes decirme. pregunta, si quieren saber los marcadores, cómo fue, qué pasó allí, que de verdad que es inevitable sonreír, pero es tan natural y la manera como lo redactas. ¿Tú te imaginas, Lorena, ahora la edad que tienen tus hijos, que ellos lean con qué pedagogía de la maternidad tú revelas? Lo que de repente para muchas mamás que hoy estamos sobrecargados en los tiempos complicados, no lo toman de la mejor actitud o no saben sobrellevar los roles y estamos siempre como enojadas con nosotras Mm, mismas o con el sistema, sí, sí. que es bien complicado, pero qué bien que tú nos Hola, des... preciosa. A ver, Hola. hola, sí, hola. Amparito, el micrófono. Ah, está ya, ya, ya. Ya. ¿Alguien que quiera decirnos? Celia está por aquí, Celia, Claudia Tarrío, Luisa Becerra, Zoraida, por aquí tengo. Bueno, Elizabeth ya sabemos y Dotila son compañeras. Hoy nos están visitando dentro de este espacio virtual para conocer nuestra, nuestra participación, ¿no? Ok, estoy aquí. A ver, ¿Alguien quiere hablar? sí, Sandrita, a ver, Sandrita, y estoy que esto se ha movido. Hola. Hola, hola. siga nomás, Sandrita. Hola, bueno, quiero felicitarte porque estaba escuchando, me causó tanta ternura, a veces igual susto, eh, porque un poco me lleva a resonar igual cuando yo tenía mis niños y tenía tres niñas chicas también. La diferencia es que yo tenía que trabajar y me acordé cuando tú dijiste que tu niño vieron a tu esposo rasurarse y lo mío fue diferente porque mi esposo en esos años era chofer interprovincial, viajaba mucho, así que yo prácticamente que crié sola a las niñas porque él nunca estaba. Eh, y una vez veo salir a mi hija del baño y yo decía, ¿qué le pasó? Que tenía como sangre acá en la orejita y se estaba pasando y salió como que le faltaba un pelón por acá. Se había pasado la máquina de afeitar. ¡Oh! Me dio un susto, porque los niños no miden, no miden, no No, miden, no miden, ellos no, ellos buscan el peligro, parece que cuando hay algo ellos van, es algo así. investigan. Pero tú, claro, madre y maestra, tú tenías la psicología, tenías todo eso, que quizás a mí me faltaba, porque yo no soy psicóloga ni maestra, soy solamente mamá, pero también yo después empecé a trabajar, entonces la verdad que me perdí, lo mismo que te perdiste tú, porque tú lo veías a través de tus niños, de tus alumnos, ¿cierto? Porque no Mm, podías verlo presencial a tu hijo, pero sí te preocupabas de todo, pero lamentablemente no podías estar con ellos. Lo mismo me pasó a mí, pues yo trabajaba,
Yo tenía una persona que prácticamente criaba a los niños porque yo me iba en la mañana a trabajar a las 5:30 de la mañana y llegaba después a las 6 de la tarde, entonces era poco y yo lo que me encargaba, claro, de su vestimenta, su alimentación, de sus cosas, pero compartir esas cosas que hoy en día a veces me hacen sentir un poco incómoda porque, por ejemplo, mi hija ya son todas mujeres grandes y a veces ellas conversan entre ellas y me dicen, a ver, es que cuando alguna vez pude, fui, pero muchas veces no pude. Entonces igual ahora pienso, como tú lo estás diciendo, como lo estás leyendo, veo que es triste llevar a un hijo que la mamá no lo vaya a ver, pienso yo ahora Mm, que estoy escuchando lo que tú estás narrando, pienso y me voy a ese, como que me desplazo a ese tiempo y pienso en mis hijas. Digo, pucha, estaban los papás y yo no estaba, pero fue por fuerza mayor porque lamentablemente yo tenía que trabajar. Pero como tú lo estás contando, me dio nostalgia, me llevó a la risa y al susto también por lo que te pasó en la camioneta. Fue mm, espantoso, si también. yo dije, yo no entendía, yo decía, ¿qué pasó? ¿Me puedes repetir un poquito qué pasó? Y algo de la camioneta, de que tú abriste la puerta, ¿qué pasó ahí? Ya, Que no quedé muy bien. ya, a ver, Sandrita, yo manejaba una Ford grande, ¿ya? Con una sola cabina. Entonces estaba en un redondel y mi hija seguramente estaba al ladito, ¿no? Pero no tenía cinturón de seguridad puesto y manipuló con su manito algo y se abrió la puerta, ¿no? Es una puerta sumamente grande y mi hija, yo la vi nomás que como que se cayó ya del carro. Entonces, y le decía yo a ella dos cachitos. Entonces, yo le avancé a hablar de un cachito y no podía parar el carro, no podía, no, el carro no me paraba, ¿no? Entonces, el carro como era sumamente alto no podía, y mi hija se cayó, o sea, todo su cuerpito y solo una parte de su cabecita todavía le veía porque con la mano le alaba y le cogía así, digamos, ¿no? Entonces, como era un redondel y le arrastré un poco, y eso pasó mucho tiempo para yo poder superar eso porque, o sea, yo me veía tan culpable, ¿no? Exactamente, te sentías culpable. Pero, claro, y de ahí la gente gritaba todo eso y me decían, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? O sea, me pasó Obvio, eso, lamentablemente, pero yo cogí inmediatamente ya cuando logré parar el carro, la llevé a la clínica, todo eso le vieron y, y para como fue el momento, no tuvo tanta lesión, dando gracias a Dios. Y, gracias a Dios que Dios estuvo y esa presente ahí. pobre niña desde chiquita, Te, desde antes te de la nacer, tantas cosas que le han pasado. Cuando recuerda que perdiste uno ya y justo se quedó ella, se aferró a ti Sí, y tú también te aferraste. Entonces fue una bendición de Dios y Dios, claro, a veces nos manda pruebas, así es. pero te felicito. Excelente libro. Estoy, Gracias, o sea, Sandrita. como te digo, me lleva a diferentes momentos. O sea, me hace recordar cuando yo fui mamá de niñas pequeñas y también me hace como sentirme culpable también de muchas cosas. Pero bueno, eh, es lo que estoy escuchando, así que te felicito y gracias. Gracias, Sandrita. Amparito está con la mano levantada. Mi bella Lorenita, yo estoy emocionada de volverte a escuchar leyendo ese libro tan hermoso donde cuentas ese amor de madre y de maestra, cómo te convertiste en una poeta, en una escritora y darle esa maravilla a los niños de que pudieran ser como hoy tu gran orador, porque eso Mm, es producto del trabajo de aula. Qué hermoso, Lorenita. Pero lo más extraordinario aquí es una mujer que yo nunca he visto en mi vida con 3 embarazos gemelares. mm. Qué hermoso, qué maravilloso, qué increíble. Imposible en el mundo, yo no he visto otra mamá igual. Ay, no, con tantas aventuras, con los niños perdidos, la Mm, hija caída del auto y ahí está. bueno, Solamente se te perdieron los dos que no nacieron,
el otro que no nació y los demás ahí con una reina preciosa y con la que has luchado hasta Sí, tenerla hoy donde está. Te felicito, Lorenita. Qué gracias, hermoso, Amparito. qué hermosa tu vida, qué hermosa tu vida escrita en ese libro que estamos nosotros hoy deleitando. Gracias, Felicidades, Amparito. Lorenita. Gracias, Amparito. Qué, qué maravilla, qué alegría escuchar con mucha emoción lo que nos dice Amparo. Yo les podría decir que me hubiera gustado en los inicios de mi maternidad leer tu libro, Lorena. Me hubiera servido muchísimo a poder manejar. Solamente tenía yo 2 hijos y me hacía un mundo y tuve que elegir a veces la parte académica y olvidar la maternidad, pero verdad que me hubiera gustado muchísimo. O sea, así como unas emociones que se han venido a mí porque verdad es una gran lección la que tú nos estás dando con lo que está describiendo Amparo y con lo que tú nos has dicho. ¿Cuántos aprendizajes? Y todavía lo sigues contando con una sonrisa. Realmente es un libro para recomendarle a todas las personas que quieren realizarse como profesionales y quieren realizarse como madres. Sí es posible. Lorena lo vivió Muchas y gracias. tú que estás escuchando lo puedes hacer, ¿no? Así que yo te felicito muchísimo, Lorena. Gracias por ese gran obsequio de la vida, pero como estoy en ese camino de seguir aprendiendo, tú decías siempre, y algo que por aquí lo marqué cuando estuve leyendo, ¿no? Una madre jamás se cansa de amar y una maestra de aprender. Así Entonces es. hay que seguir aprendiendo en este tiempo. Gracias. ¿Alguien que quiera compartirnos hoy, Dios? María Elenita está con la mano levantada. Ay, María Elena. Yo, yo te admiro, Loren, te he dicho, no tengo el gusto de conocernos personalmente, pero creo que hemos cimentado una linda amistad. Y ahorita pensando, porque mi mamá también tuvo embarazo de gemelos, no sé, bueno, yo soy una de ellas. Ay, qué lindo. Entonces, es admirable que hayas tenido 3 embarazos de gemelos. Sí, Primera vez que yo escucho. Porque yo tuve una tía que tuvo un embarazo, pero de trillizas. Ah, Las 3 niñas nacieron. Y bueno, en el jardín de la vida hay de todo. Una había fallecido pequeñita, la otra creo que mediana edad. Y la que vive de las trillizas es médico. mm. Entonces, ahorita analizando, digo, 3 embarazos de gemelos. Madre Santa María. Por eso amo tanto a los niños. Ese libro hay que leerlo y volverlo a leer nuevamente. Qué lindo. Porque yo tuve la oportunidad de leerlo hace mucho tiempo. Y yo siempre le molesto a Lorena, que le digo cuando hablemos del gatito, porque por ahí hay algo de un gatito. Sí. Entonces, que no lo quiero decir para que lo lea Loren, pero es admirable. Yo me imagino, yo no soy mamá, pero me imagino la desesperación que tuviste el rato de que la nena se caía del carro. Ay, no, no, Eso debe ser para volverse loca a una mujer, una mamá. Manejando tremendo carro y con la mano ocupada para que la niña no se caiga, yo no quiero no, ni no, no. imaginarme cómo pasaste, cómo pudiste controlarte. Yo no quiero ni imaginarme porque yo la tengo fuerza de... muchos hermanos varones, pero eran terribles, 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 terribles. Entonces yo me los imagino a tus guaguas, imaginándolos a mis hermanos, porque mi mamá decía igualito, cuando estaban calladitos, ¿qué diablura estarán haciendo? Sí. Ujú, ujú, ujú. Sí, eso es cierto. Y es típico de cada mamá cuando hay bastantes varones, porque nosotros Una antes buena, éramos una buena- familias muy grandes. Claro. Entonces yo tenía 6 hermanos varones.
Entonces, cada uno era un mundo, bueno, cada uno en el hogar es un mundo aparte, cada uno tiene sus ideas, su carácter, y bueno, entonces, eso es lo que estoy pensando, digo, pero ¿cómo tuvo las agallas de controlar el carro con la nena que estaba prácticamente en el piso? La fuerza de la madre. Claro, Madre, amor de eres madre. una mamá y una maestra extraordinaria, no hay nada que hacer. Gracias, Te Marilenita. felicito una vez más. Elisa. Gracias. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. No sé si alguien quisiera decir más. Por aquí están las maestras. A ver si alguien nos regala su sentir. Amparo, ¿volviste a pedir la palabra? Ya, ahí Sí, Qué está, ahí linda. está. porque es que no puedo dejar de contarles que yo tenía una compañera de trabajo y un día llegó al colegio, estábamos conversando y dije, no, imagínense, encontré a mi hija en el baño diciendo, ¿por qué yo, señor? ¿Por qué yo, señor? Estaba ensayando que ella iba a ser la Virgen María, estaba ensayando en el baño porque ella iba a ser la Virgen María en una escena que tenía que presentar. ¿Por qué? Porque yo, Señor, y decía a mi amiga, ay, ¿qué le habrá ocurrido a mi niña? ¿Por qué Dios, Señor, tuvo que ir a tocar el baño a preguntarle, ¿qué es lo que estás diciendo? Dice, no, mami, es que mañana tengo que ir a representar a la Virgen. Yo estaba pensando lo peor, Sí, sí, la mamá se angustió muchísimo, muchísimo, pensando, porque ella también era maestra. Ya yo creo que ella está pensionada pensaba, como nosotras. sí, pensando en la Y miren esto de que los niños se les dice, guarda el secretico, no vayas a decir. Ah. Y llega uno de mis nietos y dice, papi, te tenemos un secreto. A contar el secreto, porque no saben lo que es un secreto. Claro, no, no. Hay que Ay, escucharlo bien al niño. gracias, María Isabel. Ay, Amparito, pero verdad que cada vez que alguien menciona algo de la experiencia, resonamos, seguimos resonando. Y así Sí, cada niño es único, pero como que, mira cuando uno les dice, ¿no? Ellos con su inocencia dicen, no tenemos nada que contar, pero la mamá acá, muy inteligente, dice, acá hay algo, aquí hay algo, ¿no? Y bueno, y el niño suelta, porque es un niño. A ver, mis queridas amigas, que las voy a ver pronto el jueves. Sí, Katy, te voy a ver. Buenas tardes con todos. El jueves la esperamos. Me dice acá Luisa Becerra. Mira, estoy con Rosita Ruiz Salazar por motivo que no puede ingresar. Espero que ya le hayas informado. Estamos por ahí el viernes en Calle El Tico, los niños con la comunidad. Tenemos un evento por ahí. Bueno, vamos a tener que despedirnos, ¿verdad? Con el mucho aprendizaje, ¿verdad, Lorena? Yo estoy asombrada porque seas tú. Cuando yo leí una parte del libro, te voy a decir, era algo que, eso ha sido antes de que yo te pueda encontrar a ti en Lima, Ya. en Lima, ¿no? Entonces, con un rostro, quienes no conocen a Lorena, un rostro muy angelical, muy agradable de Lorena, es que es hermosísima. hermosísima, Qué Es mujer tan Amparito. linda. con una Ah, piel bellísima. Entonces yo Amparito. decía, hoy esta es la mamita de los traviesos, es la madre, la maestra. Y soy sincera que no terminé de leer tu libro porque me encontré conmigo. Era como decir, alguien, tú sí podías haberlo hecho, haber hecho bien esa situación, tu actividad de maestra y de madre, pero les confieso que yo me incliné más por la labor magisterial, me incliné más por avanzar académicamente, ¿no? Y bueno, me di cuenta ya un poco tarde, bueno, estuve ya casi en la maternidad de mi segundo hijo, como que retomé ahí, pero sí me hubiera gustado que me acompañara una guía como esta, sí me hubiera gustado. Así que hacer que muchas mujeres, muchas mamás que son maestras o trabajan en otra actividad, sepan
sobrellevar esas situaciones. Son dos desafíos, pero mira cómo se puede avanzar la pedagogía en aula y la pedagogía en el hogar y tener niños que sean tus maestros y convertirse, como lo decía Amparo, resueno también cuando decía Lorena fue enfermera, doctora, curaba con amor, ¿no? Y lo decía ahí en una poesía y que hasta ahora sigue resonando y yo creo que Lorena sigue emocionándose hasta las lágrimas cuando ve que su siembra pues ha generado frutos. Así que Lorena, mi tributo a tu nobleza, a tu amor a la pedagogía, siempre digo, la pedagogía no se equivocó, te eligió a ti y eres eternamente maestra, como en algún tiempo le decía por Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Muy bien, querida comunidad, no sé si alguien nos quiera decir algo. Espero que estén tranquilitas por María ahí. Isabel, Dime, yo quiero replicarte esto. dime. No tienes por qué lamentarte de que hiciste más de maestra que de niño, porque mira que Lorenita fue madre y maestra, pero recuerda que Lorenita la vez pasada nos dijo que había sentido que su mamá no estaba cuando en el colegio la necesitaba. Mm. Entonces, cuando uno es maestro, en realidad deja a los hijos a que ellos se desenvuelvan y uno los pone allá en la casa y hacen y se convierten en el ama de casa y yo hago, yo lavo, yo plancho, yo barro, a mí no me gusta limpiar el polvo, yo quiero barrer. Y esos son nuestros chiquillos. Así se vuelve, así es. Así que no te lamentes, hiciste muy bien tu trabajo. Oye, Amparito, qué bonito. Y La- ahora te felicitamos todos como te felicitó esta mañana Lucy, Así, diciendo, sí. diciendo que haces un trabajo maravilloso, admirable. Te veía yo con uno de los señores repartiendo los libritos a los niños. Qué felicidad la de esos chicos. Qué Y bueno. expectantes sentaditos ahí esperando el libro que les iba a llegar. Y tú diciéndoles, guárdenlo porque ese lo tenemos que tener cada vez que hagamos una sesión de estas. Sí, se sentían grandes. Mira, hemos tenido niños de 5 años y lo curioso Sí, es que ellos nunca habían recibido un cuento. Ahí va en el folder, un folder. Dice, y es para mi mamá, no, es para usted. sí, llevaban su foldercito. Su Qué folder bonito. llevaban ahí porque estamos formando líderes lectores. Entonces, ellos van a tener que llevar la siguiente semana, el próximo encuentro, a un compañerito que también le guste lo que ellos están haciendo. Entonces, el compromiso. Sí. Y vamos Y a hay bastantes. Yo conté como 40 niños ahí. estamos en 45, pero la meta es 60. Vea. Mira lo que estamos Perdón, haciendo y los niños, bueno, y se asombran porque dice, y esto lo llevamos a nuestra casa y este lápiz, todo es para usted. Y esto es gratuito, o sea, nosotros vamos con todo, le llevamos muñecos, jugamos, se le da su refrigerio, y verdad que es una labor. Yo ayer he estado de pie desde la mañana y no he terminado hasta la noche, porque con la meta No, qué trabajo tan hermoso. Qué es trabajo María tan Isabel. cumplido con ellos. Me había comprometido. Dime, Lorena. Ya, no, y yo sí quisiera pedirles, o sea, igual que continúen con, nos falta el último martes, ¿no? Sí, Y sí. que no falten el último martes y que ojalá las Pres- maestras traten de estar todas, ¿no? Ay, yo no Para voy que a estar. vean, porque está muy bonito. Yo no voy a Y estar, para que pero ya tengo esté. el libro. Tengo el libro. Ay, tiene- Claro, Quiero hacer referencia a que Luz, ¿cómo se llama nuestra amiga Luz Estela? Luz, Estela, Luz Estela. hoy está recibiendo su diploma como algunas de nosotras que ya Ahora de somos la paz. embajadoras para la así es. paz. Sí, está. Sí, qué bien. Y Fátima es la encargada de De la hacer su conferencia. discurso hoy. O sea que Sí. estamos maravillados. Las cosas Felicidades. bonitas que pasan con este equipo, de verdad que yo cada vez celebro el logro de todos y que estemos involucrando a más personas. Las maestras que acá Sí, escuchan están recibiendo esa energía y también esa labor. Con ellas también he pasado, tengo pasantías con ellos una vez al mes, estamos allí. Y igual,
palmo la actividad en la mañana que tengo de mi trabajo y continúo en la tarde hasta la noche que yo regreso. Esos son los días también. Pero el tema de que tú no estás hablando hoy día, nos llena de mucho orgullo. Y mañana está tomando su avión para venir a Chiclayo. Y aquí en Chiclayo, ¡Ay, qué una dicha! maratón intensa. El miércoles la recibimos a las 10 de la noche. A ver, chicas atentas, las peruanas que me escuchan aquí, el miércoles. El jueves estamos visitando los Pronerís, Ferreñafe, tenemos 3 sedes. Luego vamos a trabajar a las 10, hay una actividad de libro con adolescentes. En la tarde tiene un taller con niños y papás. En la noche sí vamos a hacer un recorrido a Chiclayo para que se tome su fotito por ahí. El viernes sí es una mañana fuerte, estamos saliendo temprano para Cayaltí, hasta las 2, 1:30. Luego vamos a San José a trabajar con las mujeres artesanas de 3 a 5 y a las 7 estamos hablando con la comunidad de Incahuasi por un programa de 50 años que celebran el TACIN. El TACIN es un festival de alumnos de colegios. Entonces, mira lo que le espera esto a Luz Estela. Ya la preparé, ya le dije que ella viene a ser embajadora, o sea, viene a ejecutar todas esas habilidades para la vida, porque va a estar con Fátima, esas habilidades para la vida, va a venir bien recargada para poder trabajar. Y la van a conocer ahí las maestras, porque tenemos una actividad el viernes. Sí, el viernes tenemos una actividad. ¡Qué dicha, qué dicha! Mira cuántas cosas Felicitación. se pueden hacer. Increíble, increíble. Pero es algo que nos llena de mucha satisfacción porque estamos haciendo lo que nos gusta. Estamos haciendo lo que nos gusta. Sí, Y ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, gracias, yo voy a estar en Antofagasta ¿Tú vas a estar esta cuando? semana. El Eso martes. queda en Chile. ¿Y qué te Sí, lleva, Sí, qué te lleva por allá, Amparo, Aurora, era Rafael? Chile. el Congreso de Médicos Escritores. Ay, Dios mío, claro, sigues en este. Tú ya vas, creo que al menos desde que te conozco, Amparito, todos los años tú vas porque ahí tienes Todos los años voy. frutos, están ahí, tus frutos, ¿sí? Tu libro también lo puedes. Hay una compañera de nosotros que se llama Edita Calderón. Ella, Ella, ella me dijo que quería ir y el año pasado se involucró, se inscribió y ahora pertenece al grupo. Es muy difícil que ellos acepten personas que no son médicos, pero Mm, yo estoy allí, delicioso, y ah, Edita también ingresó. qué bueno, Qué voy a. Me bueno. voy a ver con Susana, con Sonia y posiblemente con Silvita Ah, vas a estar ahí. Susana es de Chile, Susana. de Chile. Vamos a almorzar. Ay, delicioso. Por favor, se toman una foto y por aquí lo compartimos. Claro que sí, yo se la envié. Esa energía, qué bonito. Qué alegría que todos estén con sus agendas llenitas. Todos Sí, tenemos señora. tantas tan valiosas para ofrecer y verdaderamente que hemos sido creadas. Aquí estamos todas mujeres porque ya salió el doctor Fernando que también nos acompañó por minutos. Entonces aquí todo este equipo de mujeres desde nuestros diferentes espacios estamos creando una sociedad que vea la vida de otra manera, donde hay esperanza, mientras que en otro grupo de repente están hablando de cosas un poco feas, tristes. Nosotros hablamos de cosas muy productivas, así que yo les agradezco muchísimo. En esta semana, por favor, leamos más. Hay que poner a escribir esos hojas que están por ahí de repente a medio acabar. Pensemos mucho en los libros. Tómate la foto con tu libro. Regálale al mundo la imagen, el texto, todo lo que tú quieras para que este mundo sea diferente. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a llevar todos los libros, lo vamos a llevar a Cayaltit. Son herramientas de trabajo y el que quiere adquirirlo, acá atrás le voy a poner el QR de cada libro para que se vaya directamente a Amazon y pueda leer ahí la sinopsis del libro, conocer un poquito al autor, ¿ok? Ese es el trabajo que vamos a hacerlo y así que tenemos una agenda muy llena. Mi querida Amparo, gracias por tu participación. Igualmente, Adita Lugo, gracias por acompañarnos. Ada, dejé ayer en la Municipalidad de San José tu libro, la alcaldesa me lo recibió. Hay un proyecto, el de los niños, que lo vamos a trabajar con los padres, con tu oye. Y también les he dicho que probablemente ustedes se estén dando una vuelta por acá. Se está haciendo las coordinaciones para que podamos tener una actividad en septiembre, octubre. En noviembre hay mucho movimiento en Perú por el tema papal. La ruta del Papa en noviembre moviliza mucha gente. Entonces sí ¿Va queremos. a ir?
Sí. ¡Qué En emoción! en noviembre la ruta papal. Entonces, hay sugerencias que dicen, no, hay que juntarlo con la ruta del Papa para que vengan y tengan su participación, los que deseen. Otros dicen, no, en septiembre, porque el taqui es en septiembre. La comunidad andina Incahuasi celebra sus 50 años del taqui. O puede ser octubre que celebramos a las mujeres rurales y las mujeres que trabajan por las mujeres y niños rurales. Entonces, tenemos toda la agenda llena. Pero sí con ustedes quiero encontrarme, así como ustedes van a almorzar ahí, Amparito, la próxima semana, tener acá en el Perú un encuentro, pero que sea acá en el norte, en Chiclayo, que sea acá, porque acá estamos haciendo la obra. En Lima y fuimos con Nidia, pero solo fue momentáneo. Yo porque mi centro y vivo acá, tengo actividades acá. Entonces yo busco mis espacios y busco mis grupos y estamos ahí trabajando. Así que querida comunidad de Cayaltí y Saña, que aquí me están acompañando, próximamente van a tener el gusto de conocer a este grupo de mujeres. Reconózcanlas porque van a estar llegando por ese lado donde trabajamos, donde caminamos y donde no hay camino abrimos trocha, como alguna vez le dije a alguien, hasta donde hay niños, lejos, hasta allá tenemos que llegar. Así, mi querida comunidad, es nuestra gran misión y caminemos siempre con la fe que eso es posible. Lorena Izquierdo, yo te felicito enormemente. ¿Verdad que es un libro? Mira, si tú te das cuenta, acá lo estoy marcando, estoy aquí, a ver, por aquí te muestro, hago las anotaciones. Ayer lo llevé, también lo mostré, le pongo sus cositas aquí, cosas que se vean bonitos y sean piezas de vida para nosotros, ¿no? Herramientas de vida, herramientas que nos ayuden a crear ese mundo que tanto deseamos, pero hay que hacerlo porque somos embajadoras para la paz. Así que nos hizo recordar Amparo Aurora, pensemos, tengamos el pensamiento de embajadoras para la paz. Mira lo que hace Fátima, embajadora para la paz a la orden. Ella se viene acá al Perú, se va por México, ella se mueve. Ella se mueve. Así que nos estamos encontrando la próxima. Ay, qué hermoso gatito por ahí apareció. Eh, Es que se me ha perdido mi fondo. Lo estoy Oye, tu buscando. fondo y me parece bien ese fondo. Bien, querida comunidad, entonces nos estamos encontrando en la última semana con ustedes, porque de aquí ya viene El otro grupo, próximo martes. viene con otro libro y bueno, lo hemos gozado. Gracias, Lorena, por regalarnos estas 3 semanas. Dios mediante nos encontremos y vamos a cerrar con una sorpresita para ese día. Voy a estar recibiendo libros de la profesora Lorena Izquierdo. No sé qué voy a hacer, pero los libros los voy a tener y así que vamos a hacer el sorteo de esos libros con el público que nos esté acompañando. Así que ya está. Qué dicha, me Un alegra. adelanto para que esta sala virtual esté llenita. Un abrazo para todas, para todas. Muchísimas gracias Muchísimas por gracias, acompañarnos y muchísimas que el gracias. Espíritu sea nuestro A refugio. mí se me hizo de noche y no he prendido la luz. Ok, ahí está por ahí. Que tengan una feliz noche. Un despertar. Nos estamos Sandra, qué dicha Gracias, verte de gracias, nuevo. gracias. Luisa, estamos encontrándonos, Katy, Elizabeth, gracias, Dotila, Celia, Claudia, Belén, mi querida Dita Lugo y María Elena, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la próxima semana. Gracias, que Dios les Una bendiga. linda Gracias. noche. Bendiga. Gracias.